Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es martes 1 de abril del año 2025. Son las 12:22. Carmenita Acevedo terminó más tardecito su programa de las 11 de la mañana. Esto es lo último, pero es que la información es caliente, con todas las confirmaciones en el Senado, los personajes, las investigaciones que otros colegas están trayendo y ese análisis que trae Carmenita Acevedo. Usted tiene que estar pendiente a ella y a Bonita Radio. Ella regresa a las 4. Recuerden que el programa que Palo en Noticias por ahora va a estar a las 4 de la tarde. Ella anticipó que ya quizás la semana que viene regresa a las 5. Pero pónganlo en la nevera. Hay mucho ocurriendo. Hay algunos periodistas que están siguiendo estas investigaciones. Y es bien importante que usted esté bien enterado o enterada de lo que está ocurriendo en el país con las personas que está nombrando el gobierno, dónde estas personas habían estado antes, en qué se relacionan o cómo están relacionadas al gobierno actual, al gobierno tanto ejecutivo y el legislativo. Así es que hay que darle seguimiento a toda esta información. Así que Carmenita a las 4 de la tarde, ¿en qué Palo es Noticia? No se la pierda a nadie. Bueno, hoy en el tiempo de deportes vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar hablando de don Osvaldo Gil Bosch, que falleció este pasado fin de semana. Quiero hablar un poquito de él, pero más profundamente del impacto que tuvo en el deporte puertorriqueño y cómo la muerte de don Osvaldo puede representar el pase de una generación, de una gran generación de deportistas puertorriqueños que ya no están con nosotros. Pero vamos a hablar de eso al principio. Vamos a hablar también, atender nuevamente el caso de José Juan Barea, y viene detrás de, nosotros publicamos, además del programa de ayer, también publicamos unos cortos que están disponibles en todas nuestras plataformas, y hay personas que han comentado sobre lo que ocurrió con José Juan Barea en el juego del pasado viernes allá en el Coliseo Roberto Clemente, y están de alguna manera justificando lo que ocurrió. Yo quiero atender esa situación porque es importante. También vamos a hablar del resultado del juego que hubo ayer en el Baloncesto Superior Nacional, que los Vaqueros de Bayamón regresaron a la ruta ganadora. Y qué clase de juego pusieron ayer ahí en el Juan Aubín Cruz de Manatí. Y en las Grandes Ligas vamos a hablar de dos boricuas que brillaron ayer. Quique Hernández se fue para la calle y nada más y nada menos que Javier Báez, que venía arrastrando una racha horrible ofensiva. Ayer tuvo una noche espectacular en el bate, así que vamos para encima. Bueno, amigos y amigas, por ahí está Melaza. Saludos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Todos los que estén por ahí, únanse, comenten, compartan. Vamos para encima. Bueno, empecemos hablando del señor Osvaldo Gil Bosch. Osvaldo Gil Bosch falleció este pasado fin de semana. Tenía 92 años de edad. Murió el domingo específicamente. Y quiero compartir lo que informó el Comité Olímpico de Puerto Rico en relación a los actos fúnebres de don Osvaldo, para que lo pongan en la nevera, para que lo pongan en su agenda, discúlpenme. Para los que quieran ir a
a despedir a don Osvaldo. Don Osvaldo va a estar expuesto, les digo enseguida que estoy aquí lo tengo, digo, se supone que aquí lo tengo, ahora sí. Los actos se van a llevar a cabo mañana miércoles 2 de abril en la Casa Olímpica, allí en el Viejo San Juan. Y el 3 de abril en la funeraria Carrasco de Humacao, seguido por un sepelio el viernes 4 de abril. Así que repito, los actos fúnebres para que las personas quieran rendir tributo, el pésame a la familia y a los amigos, amistades de don Osvaldo, mañana miércoles 2 de abril en la Casa Olímpica y en el área del Viejo San Juan, y en la funeraria Carrasco el jueves 3 de abril en Humacao. Así es que, para que no lo sepan. Yo quiero hablar un poquito más de don Osvaldo, porque don Osvaldo representó una generación de deportistas en Puerto Rico que ya pues poco a poco pues han ido pasando al próximo plano. Y cuando hablamos de la historia del deporte puertorriqueño, pues don Osvaldo era ya, cuando don Osvaldo nace en el 1932, ya en ese momento Puerto Rico había comenzado su proyecto deportivo organizado en 1930. No quiere decir que no habíamos estado haciendo deportes antes del 30, pero sí se organiza en el 1930 porque en ese punto Puerto Rico va por primera vez a unos Juegos Centroamericanos. Y en ese momento ya Puerto Rico tiene ese proyecto corriendo. Así que cuando nace don Osvaldo, ya Puerto Rico tiene ese proyecto encaminado o empezando a encaminarse. Y esa década del 30 fue específicamente importante en ese desarrollo, no porque fuera la primera década donde estábamos, sino que en efecto hubo un crecimiento exponencial, tanto en participación, en interés en participación, en crecimiento, en masificación de competencia, en el desarrollo y cómo mejoraron esos atletas en bien poco tiempo. O sea, nosotros empezamos en el 30, ya en el 35 en El Salvador estábamos dando muestras de grandeza, particularmente en el atletismo. Fuimos con un buen equipo de baloncesto, que además de Arkelio Torres estaba don Irán Bithorn en ese equipo de baloncesto. Y ya en el 38 Puerto Rico fue con una delegación completa y se convirtieron en campeones en el atletismo, entre otras medallas, de hecho, medallas femeninas, en el caso de Rebeca Colbert y sus compañeras de equipo de voleibol también, porque doña Rebeca ganó medallas de oro en el atletismo y ganó entonces medalla de plata con el voleibol femenino. O sea, Puerto Rico ya en esos 8 años hubo un crecimiento exponencial. Y don Osvaldo nació y empezó a crecer en esos años. Ya cuando don Osvaldo era adolescente, ya era parte del movimiento deportivo, específicamente jugando béisbol. Y empieza a jugar béisbol en Humacao y se convierte en parte del equipo de los Grises de Humacao del béisbol superior AA. Y con ese equipo, don Osvaldo ganó el campeonato del 1951. Y ese equipo se le reconoce no solamente ese año del 51, los héroes del 51, que ganan el campeonato en la AA, pero van al Mundial del Béisbol Aficionado. En aquel momento se le llamaba el Mundial de Béisbol Aficionado. Y allá ganaron la medalla de oro. Campeones del mundo. Y don Osvaldo fue parte de ese grupo. Y es importante establecer cómo para muchas personas de esa generación el deporte era el mecanismo. No el mecanismo de oportunidades como hay hoy en día, porque continúa siendo un mecanismo hoy en día. Y de hecho, un mecanismo en aquel momento era de oportunidad puramente. Hoy es de mucho dinero, si usted es bien bueno o bien buena. Pero el pertenecer a estos grupos deportivos era importante. Era importante en Puerto Rico. Y don Osvaldo fue producto de ese esfuerzo que comienza en la década del 30. Y el impacto del deporte en él, o la huella del deporte en don Osvaldo, lo llevó
a convertirse en un servidor deportivo de Puerto Rico por el resto de su vida. Toda su vida, don Osvaldo estuvo involucrado en el deporte puertorriqueño. Presidió lo que hoy es la Federación Puertorriqueña de Béisbol. Y bajo él se ganaron 20 medallas en el béisbol en Puerto Rico, entre ellas 6 medallas de oro a nivel internacional. Perteneció al Comité Olímpico de Puerto Rico por 17 años como vicepresidente. Fue jefe de misión de las delegaciones puertorriqueñas desde el 1976 hasta el 1971, incluyendo Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos en el 76 en Montreal. El único Juegos Olímpicos donde no fungió como jefe fue en el 1980, que fue un año atípico porque fue el boicot en contra de los Juegos de Moscú, aunque Puerto Rico sí fue con una delegación pequeña de boxeadores y reafirmó su soberanía deportiva, que esa historia la hemos traído aquí antes. Pero fue jefe de misión del 76 en Montreal, 84 en Los Ángeles, 88 en Seúl, en el 92 en Barcelona, hasta el 91, porque en el 92 fueron los Juegos de Barcelona, pero me fui en el viaje de continuar con los nombres de los Juegos Olímpicos. Llegó hasta el 91 como jefe de misión de esas delegaciones, porque en el 90 fue electo presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Y se mantuvo siendo parte del Comité Olímpico de Puerto Rico hasta su último suspiro. Don Osvaldo Gil era una figura frecuente en todas las actividades que hacía el Comité Olímpico de Puerto Rico. Hasta hace bien poco. Yo lo vi hace menos de 6 meses, lo vi en una actividad. 6 o 8 meses. También fue parte del grupo que fue a la exaltación del Salón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Don Osvaldo fue activo hasta sus últimos días en el deporte. Y fue consultor de la hoy presidenta Sara Rosario Vélez y consultor de todas las personas que trabajan en nuestro Comité Olímpico, porque la experiencia que traía don Osvaldo era inmesurable, es su valor. Y cuando don Osvaldo pasa al próximo plano, cuando ya deja de estar entre los vivos, don Osvaldo se lleva con él parte de esa generación de grandes deportistas que elevaron el deporte puertorriqueño a los niveles que lo tenemos hoy. Yo siempre recalco, subrayo la importancia de reconocer a estas personas, porque lo que nosotros tenemos hoy como nación deportiva fue un trabajo arduo de parte de muchas personas que lo hicieron desinteresadamente en muchísimos de los casos. Y además, hubo una época donde no había mucho que pedir a cambio, porque no había mucho dinero en estos esfuerzos. Había oportunidad, había relaciones que uno creaba, una hermandad, que realmente trascendió el deporte, y una huella que hoy millones de puertorriqueños han podido participar de ella, un proyecto que millones de puertorriqueños han podido participar de ella. Y la huella que dejaron estas personas, nosotros vivimos en ella. Y don Osvaldo Gil ciertamente fue una de esas figuras. Unas figuras que dedicaron su vida a nuestro proyecto deportivo, a defender nuestro proyecto deportivo y a desarrollarlo. Y que nos vieran en el mundo entero como iguales en el deporte, porque lo somos, y respetados, dicho sea de paso. Así que las aportaciones de don Osvaldo Gil Bosch siempre serán recordadas, siempre serán preservadas, y nos obliga a mirar hacia atrás. Y yo le he dicho a muchos colegas y a muchas personas que están interesadas o que les gusta mucho el deporte, que miren los libros de historia, que leamos
que veamos la trayectoria de muchas de estas personas y, de hecho, que puedan entender, como ustedes siempre traemos en Bonita Radio, el contexto histórico, en este caso, el contexto de cómo es que Puerto Rico llegó a donde está en términos deportivos. Hay una historia, y es una historia fascinante. Y cuando usted toma esas décadas del 30, del 40 y del 50, sin restarle mérito a las posteriores, pero esas décadas fueron fascinantes en el balance que Puerto Rico creó en desarrollarse políticamente, económicamente, socialmente, mientras ese proyecto deportivo era parte integral de ese desarrollo. Y era de las cosas que logramos desde identificarnos como puertorriqueños deportistas en el mundo, obtener esa soberanía deportiva, ir a los primeros Juegos Olímpicos en el 1948, en el momento en Helsinki, en los Juegos del 52, para que sepan este dato es bien interesante. Puerto Rico se fue de Puerto Rico hacia los Juegos Olímpicos del 52 en Finlandia como una colonia sin nombre y apellido de Estados Unidos, y allí estando en Finlandia se firmó, el presidente Truman convirtió en ley el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y allí los finlandeses, reconociendo ese nuevo estatus de Puerto Rico, que esa discusión se puede tener en otra ocasión, pero estamos hablando de lo que ocurrió en el 52, los finlandeses, organizadores de las Olimpiadas, realizaron una ceremonia para izar la bandera de Puerto Rico oficialmente por primera vez en la historia. Y ondeó la bandera de Puerto Rico por primera vez sola junto a las demás banderas del mundo que competían en esos juegos. Todo eso pasó en esas décadas. Y en el año 59 fuimos al primer mundial de baloncesto, y aquí estamos hoy hablando de nuestra Liga de Baloncesto Superior Nacional. Don Osvaldo fue parte de toda esa operación. En el 51 fue parte de ese equipo campeón mundial de béisbol. Fueron unas décadas fascinantes, y el trabajo que se hizo en Puerto Rico hoy lo disfrutamos. En el caso de nuestro proyecto olímpico, ya es casi centenario. Estamos en el 2025, tiene 95 años, 1930. Igual que la temporada de baloncesto superior nacional, 95 años tiene este año. Y como bien nos dijo nuestro amigo Carlos Uriarte, publicó para beneficio de todos nosotros, 95 años, pero 97 temporadas. Un periodo donde hubo 3 temporadas en menos de un año. Pero ahí lo tienen. Osvaldo Gil Bosch, que descanse en paz. Voy a repetir que mañana en la Casa Olímpica va a haber un acto fúnebre, que pueden ir allí a rendirle tributo a don Osvaldo Gil, y también va a haber una en Humacao, en la funeraria Carrasco. Así es que descanse en paz. Bueno, seguimos entonces. Ayer estuvimos hablando del caso de José Juan Barea. Y publicamos, además del programa, un video corto donde específicamente yo estoy hablando, en un segmento del programa de ayer, que yo estoy hablando de cómo esa violencia que se suscitó el pasado viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde José Juan Barea sencillamente insultó a los árbitros. Hay algunas personas que lo justifican, y yo quiero atender eso porque yo creo que es importante, y yo creo que es un trabajo que tenemos nosotros, los comunicadores, periodistas, deportivos, en establecer de que la violencia es violencia y no está justificada nunca. Y yo les voy a hablar, y yo les he traído aquí, me he utilizado de ejemplo, en que en efecto yo crecí en un deporte, en un mundo deportivo donde hay algunas conductas violentas que son completamente aceptadas, cuando no debería ser el caso. Porque si nosotros pensamos que lo que ocurre en un espacio deportivo no se refleja en la sociedad, o viceversa,
estamos bien equivocados. Nosotros estamos viviendo en un país violento y los que no viven en la isla de Puerto Rico y viven en Estados Unidos, si no se han enterado, viven en un país ultra violento. Y hace poco, hace días, por ejemplo, estaba viendo un juego de hockey. Que dicho sea de paso, los que no han visto un juego de hockey sobre hielo, por favor vayan y véanlo en vivo. Es maravilloso. Igual que el balonmano. Es un juego bien físico. Y estaba viendo en la televisión que hubo un juego donde todo el mundo se enredó a pelear. Incluyendo los dos porteros, los dos arqueros de los equipos, se encontraron en la mitad de la cancha y empezaron a pelear también porque eso es lo que se hace. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, digo, en el hockey se puede pelear y los árbitros no los separan hasta que alguien se caiga al piso. Ahí es que entran a separar, porque eso es parte del juego. Y es lamentable. Lo que a mí me llamó mucho la atención fue que en el medio los narradores del juego de hockey estaban narrando un juego de hockey y tan pronto comenzó la pelea, se convirtió en una narración de lucha libre o de boxeo. Y el entusiasmo del comentarista es lamentable, porque eso, la violencia es violencia. Y si hay alguien que no pueda ver la relación que hay entre eso y lo que ocurre en nuestras calles, en nuestras casas, hoy en día, pues hay que hacer una reflexión. Y no voy a hablar específicamente de José Juan Barea porque hablamos de él ayer, pero sí tiene que ser basado en lo que ocurrió el viernes con José Juan Barea. Porque la actitud que asume un dirigente con los árbitros también se ha normalizado. Y hemos visto que hay dirigentes y jugadores que hacen su carrera reclamándole a los árbitros todo el tiempo. Y cierto, el dirigente de un equipo de baloncesto, de béisbol, de hockey, de lo que usted quiera, está ahí para velar que no solamente sus jugadores ejecuten la estrategia, sino velar porque todo lo que ocurra alrededor de esa estrategia sea justo, o por lo menos esa es la idea. Pero vemos como la agresividad contra los oficiales en un juego ha sido normalizada. Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes han visto un árbitro asumir una actitud como la que asumió José Juan Barea contra un dirigente? Y si la ha visto, ¿cuáles han sido las consecuencias? Quizás que no hemos visto más al árbitro o al oficial. Nunca hemos visto un árbitro perder la paciencia de la manera que la perdió José Juan Barea. Porque ustedes saben, entre las razones, es porque no es aceptado. Que Dios libre a un árbitro increparle de la manera que José Juan Barea le increpó a él. Aunque usted crea que haya justificación, porque aquí es que vengo al punto. Hay personas que han escrito que es que los árbitros aquí no sirven, o que los árbitros son ineptos, que no son buenos, y eso, pues ahí está, porque José Juan Barea se molestó porque esos árbitros no sirven. Yo les voy a empezar a decir que están equivocados. En Puerto Rico hay excelentes oficiales. Excelentes oficiales. De que meten las patas, las meten. Igual que las meto yo todos los días. Ayer metí las patas 4 veces. Y mañana posiblemente las voy a meter 3 más. Los árbitros no son perfectos. Pero los árbitros están allí haciendo el trabajo. Tomando las decisiones basado en la percepción. Y hoy en día tenemos la tecnología que ellos pueden rectificar. Pero si usted se fija, la cantidad de jugadas que usted piensa que no son lo que cantó el árbitro y cuando van a la repetición se dan cuenta de que sí estaba correcto el árbitro, son muchísimas más de las que tienen que echar para atrás. Y además de eso, el error del árbitro
o lo que usted cree que el árbitro no está haciendo bien, no justifica la violencia que presentó José Juan Barea allí o ningún tipo de violencia. Ninguna. No hay justificación por lo que José Juan Barea hizo el viernes pasado. Y que no es el único, porque volvemos, esto es una conducta que se ha normalizado. Y nosotros, los comunicadores, los periodistas, tenemos que cuestionarlo y tenemos que traerlo. Porque yo hablaba ayer con una colega sobre esta situación y precisamente lo que se pasa en las calles, en nuestras casas, la violencia que Puerto Rico presenta, lo de la joven la mujer que le entró a golpes a otra en un carro, todas esas situaciones, es que sabrá Dios lo que hizo aquella persona para que le cayeran arriba. No hay justificación para usted ponerse así de violento o violenta. José Juan Barea insultó a estos árbitros uno a uno. Otra cosa que han escrito, que también me estuvo bien curioso, es que los dirigentes asumen esas actitudes a veces para motivar a los jugadores. Pues miren, yo les puedo garantizar que no motiva a nadie. Al equipo le costó 2 faltas técnicas en un momento donde estaban perdiendo el juego y al final del juego perdieron el juego igual. No motivó a nadie. Motivó a que posiblemente no, motivó a que estuviésemos hablando de José Juan Barea desde el pasado viernes. Pero no motiva, no es una estrategia legítima o funcional para motivar a la gente, a los jugadores. No me parece que sea que estés dando en el clavo si usted piensa como lo que acabo de decir. Pero el contraste de un atleta como José Juan Barea, de pasarle eso que tiene en pantalla a esto, fue realmente lamentable. Y repito, José Juan Barea ha sido el más reciente. Pero es algo que vemos repetidamente y que pues la liga tomó bajo su reglamento, tomó la determinación correcta. El director de torneo, el licenciado Homero González, le impuso 2 juegos de suspensión y $2,000 de multa. José Juan Barea, el dinero es bien irrelevante en toda esta situación. Quizás le duela un poco los 2 juegos de dirigente, pero son 2 juegos, una temporada que tiene casi 40 juegos y estamos empezando. O sea que pues, yo entiendo que estas sanciones deben ser más severas para evitar que se repitan con la frecuencia que se repiten y que sucedan con menos frecuencia, lo que quiero decir. Y no hay justificación. Mientras lo sigamos justificando, va a seguir ocurriendo. Porque es que los árbitros, miren, en Puerto Rico los oficiales son excelentes. Y así los reconocen en todo el mundo. 2 oficiales del baloncesto superior nacional estuvieron en los Juegos Olímpicos. Que meten las patas, seguro que meten las patas. Y José Juan Barea nunca metió las patas. ¿Usted no metió las patas nunca? Pues esas cosas pasan. Ahora, de pasarle ahí a pensar que es que los árbitros tienen un plan en contra de su equipo, ahí se necesita mucha evidencia. No es justificable, fue bien lamentable y además está lo que conversamos ayer sobre quién es José Juan Barea en el deporte puertorriqueño. No es que sea mejor o no que Nelson Colón o Iván Ríos o Carlos González o Wilhelm Oscanen. No es cuestión de que es mejor o menos o menos bueno. Es que José Juan Barea es un ícono del deporte puertorriqueño. Es un embajador del deporte puertorriqueño. Es un campeón del NBA, capitán de nuestras selecciones nacionales. Esto es un atleta en que Puerto Rico siempre ha sentido muchísimo orgullo
Y la imagen de José Juan Barea con la bandera de Puerto Rico en el medio de la celebración de los Mavericks de Dallas en el campeonato en el 2011 es una de las grandes imágenes deportivas del país. Porque ahí está el nuestro, ahí está el mayagüezano, producto del baloncesto puertorriqueño, campeón del NBA y siendo parte importante de ese equipo. Al punto que yo pienso que no hubiesen ganado si José Juan Barea no hubiese estado ahí. Ese es José Juan Barea. Y la imagen que vimos el viernes pasado no es el José Juan Barea que queremos ver. Y al igual que José Juan Barea y todos los dirigentes de Puerto Rico a nivel superior, a nivel colegial, escolar, a nivel infantil, tienen que tener bien claro cuál es su misión y cuál es su trabajo. Los árbitros, pues sí, si meten las patas, pues tienen que ir a practicar, tienen que discutirlo, tienen que reflexionar. Pero mire bien las veces que realmente meten las patas, si son más o menos de las que están correctos. Quería dejar eso claro. Bueno, Melaza está activado, nadie más está por ahí. Javier González, Osvaldo Gil fue un agente defensor de nuestra nacionalidad deportiva. Se le debe mucho. Una de las mejores decisiones de Gil fue el uso del bate de madera en nuestro béisbol aficionado. Por ahí está mi mamá también. Dice Melaza, Francisco Lindor es el papá. No entiendo, no voy a leer porque no sé lo que quieres decir, Melaza. La familia Gil son deportistas. Hay muchos Gil que son atletas a nivel mundial. Dice Melaza también. ¿Qué más dice por ahí Melaza? El mate de madera de Puerto Rico fue idea de Gil. Dice Javier González que sí. Déjame ver, le estaba hablando de Lela. Escúchame, Melaza. Yo estoy hablando de lo que ocurrió en el año 52 en Finlandia. Podemos hablar en otro programa de lo que usted piensa del Estado Libre Asociado, de lo que piensa el otro, de la colonia, todo lo que usted quiera. Lo que pasó en el 52 fue un reconocimiento de Puerto Rico como una nación deportiva. Olvídese lo demás. Los finlandeses bajaron la bandera de Estados Unidos o del escudo que tenía Puerto Rico representando a Puerto Rico e izaron la bandera de Puerto Rico que oficialmente se convirtió en nuestra bandera. Y eso es un reconocimiento a esa soberanía deportiva, a nosotros, a Puerto Rico como una nación deportiva. Y yo por eso digo que es importante saber ese cuento, saber esa historia. Lo pueden tomar personal y puede llegar a mayores. Dice Melaza sobre lo de José Juan Barea. Esos juegos son familiares, los niños son los que ven esto. Sí, los niños y no los que son tan niños, Melaza. Porque si pensamos que si alguien nos insulta en la calle y porque nos insultó nosotros tenemos derecho a darle con un bate en la cara, vamos. Porque le hicieron un corte pastelillo, un doctor, ¿se acuerdan? Le entró a tiro a la persona. Vamos. No hay justificación para ninguna de las dos, pero vamos. Pregunto, si un árbitro le hace eso a un oficial, a un dirigente, que va allí y se pierde allí y se le dice de basura para abajo, como le hicieron a ellos, ¿qué pasa con ese árbitro? Pregunto. Dice Francisco Lindor es papá de un... Sí, tiene un nene. No sé a qué te refieres. No sabes, digo, él tiene una nena también. No sé si que te refieres a que tuvo un nene hace poco. Bueno, seguimos entonces. Son las 12:54. Recuerde, amigos y amigas, que este programa traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. Y la Cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro. Gracias a ellos por estar con nosotros siempre auspiciando este proyecto. Y a ustedes, recuerden que pueden donar en el chat en vivo. Ahí está el signo de dólar. Si están viendo lo diferido, grabado, también pueden hacer donaciones ahora en nuestro canal de YouTube. ATH Móvil, Bonita Radio en Negocios. También puede donar a la Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. La Fundación recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación a la dirección que siempre damos al principio y al final de nuestros programas, de todos nuestros programas. Y puede ir a nuestra página de internet o puede ir a nuestra página de internet y ahí puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. Bueno, seguimos. Vamos a hablar. Ayer hubo un jueguito en el baloncesto superior nacional y están gozando los fanáticos y fanáticas de los Vaqueros porque ganaron los Vaqueros nuevamente después de haber perdido sorpresivamente el viernes contra el equipo de Carolina. Los Vaqueros de Bayamón ganaron de nuevo. Fueron allá a la Juan Aubin Cruz
de nuestro amigo Eric Alfonso y Wanda, y le dieron 97-86 a ese equipo de los Osos. El mejor, déjame buscar por aquí que tengo las estadísticas para discutirlas con ustedes. En este partido, digo, vamos a ser claros desde el principio. El mejor por el equipo de Bayamón fue Danilo Gallinari. Y también Danilo Gallinari fue el mejor en el juego que perdieron el viernes pasado. Ahora, van a ver la diferencia. Ayer yo les estaba diciendo que el problema que tuvo Bayamón contra el equipo de Carolina el viernes, uno de los problemas, es que hubo una concentración ofensiva con Jabbar Magui y Danilo Gallinari. Entre ellos dos metieron 49 puntos. El resto del equipo de Bayamón metió 24 puntos. Y de esos 24 se dividieron en 4 jugadores nada más. O sea que 6 jugadores de Bayamón anotaron el viernes pasado. Más nadie. Ahora, en este juego de ayer, evidentemente hicieron los ajustes y los hicieron bien hechos porque hubo una distribución de la ofensiva. La distribución de la ofensiva ayer por el equipo de Bayamón fue de la siguiente manera. Gallinari, como lo tienen ahí, déjenme ver que estoy aquí, no estoy en donde... Gallinari metió los 22 puntos, cogió 6 rebotes y 3 asistencias, lo tienen ahí. Le siguió Gary Brown, que debutó ayer con el equipo de Bayamón. Gary Brown, importante, armador, nativo, durísimo. 17 puntos para Gary ayer, 5 rebotes, 6 asistencias. Ayer también Javier Mojica metió 14 puntos con 3 rebotes, 6 asistencias. Jabbar Magui, 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Jordan Cintrón, 12 puntos, 5 rebotes. Isaías Palermo metió 4 puntos. Dante Trisi metió 3 puntos. Raymond Cintrón metió 5 puntos. Renaldo Bachman metió 8 puntos, cogió 6 rebotes. Hubo ayer una distribución grande en la ofensiva del equipo de Bayamón, que no fue lo que no vimos el pasado viernes. Ahí bien. Pasando a las estadísticas. Miren esas estadísticas bien. Porque es importante. Ahí ve que no se... por favor, fíjense que les añadí en estas gráficas que vamos a tener de aquí adelante, les añadí cuántos tiros realizaron y cuántos tiros anotaron, porque es importantísimo esa parte. El equipo de Bayamón ayer tiró fenomenalmente de campo, 54% de campo, producto de 66 tiros realizados y 36 aciertos. Ven que la parte roja que está abajo del %, que dice TC, tiro campo, es cuántos tiros realizaron y el segundo número es cuántos de esos tiros realizaron. Acertaron, perdón. En la línea de 3 puntos tiraron 52%. De 23 intentos metieron 12. Fenomenal. Donde se me caen los vaqueros aquí fue en el tiro libre y no puedo dejar pasar el momento. Tú me sigues porque es que no importa cuán bien te hicieron las cosas en el otro lado de la calle, en los otros aspectos del juego. Los tiros libres hay que meterlos, mano, porque el 65% es bien bajito. Bayamón, te voy a decir, hubieran podido ganar por un montón más si hubiesen metido un poquito más de tiros libres, pero tú sabes, 65% es bajito. Esto 75% para arriba yo empiezo a comprar 75% y como quiera se va con una mención de honor. Una mención de honor de que bajito, 7.5. 6.5 es bien pobre. Bien pobre. Porque es que, usted sabe, el tiro libre, yo lo voy a decir todo el tiempo, hasta que se acabe la temporada. Y cuando hayan juegos de la selección nacional lo diré también. El tiro libre hay que meterlo. Porque es que de todos los tiros, es el único que es libre. ¿Ves? No hay nadie al frente suyo. ¿Usted me sigue? O sea, que usted debería medir la mayoría de ellos. 65% es bien bajito, particularmente en este nivel de baloncesto, que usted tiene que meter los tiros libres, ¿verdad, Chaquito Nieves? 6.5 es bajito, Bayamón. De 20 tiros metieron 13.
Me dio un poquito más y ganaban por más, pero está bien, había que hacer la mención. El equipo de Manatí tiró 46%, de 75 tiros metieron 35, 28%, bien bajito de 3 puntos, de 28 intentos metieron 8. Y fueron bien buenos en el tiro libre, no fueron tantas veces, pero metieron 8 de los 9 que tiraron para un 89%, 88%. Ahí estamos hablando, señoras y señores. Eso es 1%, un equipo profesional. Que no fueron muchas veces el tiro libre. Pues no fueron muchas veces, pero mira, fueron 11 veces menos que el equipo de Bayamón a la línea del tiro libre y metieron 5 menos. 5. No hubo tantísima diferencia. El equipo de Bayamón recogió 38 rebotes, Manatí recogió 36, 27 asistencias para Bayamón, 16 para el equipo de los Osos. El equipo de Bayamón cortó 6 balones, a 1 nada más que cortó el equipo de Manatí, 5 tapones para el equipo de Bayamón. De esos 5 tapones, 2 fueron de Jabal Magui. 1 fue de Jordan Cintrón. ¿Quién más me dio tapones ayer? Raymond Cintrón dio 1 y Renaldo Bachman dio otro. 5 tapones. Ninguno se le registró al equipo de Manatí. 9 pérdidas de balón para el equipo de Bayamón. 9. Déjame ver. 9 nada más también para el equipo de Manatí. O sea que 15 turnovers nada más entre los dos equipos. Ayer estuvimos observando eso, de los pocos turnovers que cometió el equipo de Santurce en el juego del domingo. Pero en efecto, excelente cómo están protegiendo los balones los equipos este año. Me parece que es fenomenal. Así es que excelente la victoria del equipo de los Osos de Manatí, de los Vaqueros de Bayamón. Esta noche los Leones de Ponce visitan a los Indios de Mayagüez allá en el Palacio de los Deportes. Pónganlo en la nevera. Y la rivalidad grande. Los Capitanes de Arecibo visitan a los Piratas de Quebradilla en la Raymond Dalmau. Póngalo en la nevera, señoras y señores. Póngalo en la nevera. Que hay partidazo en el Raymond Dalmau, allá en Quebradilla. Capitanes y Piratas. Bueno, por último, en las Grandes Ligas estamos empezando la temporada y ustedes, como ya bien saben, los Yankees de Nueva York están invictos. Rompiendo récords desde temprano. 15 jonrones en los primeros 3 juegos, 9 jonrones en el segundo juego. Pues así son las cosas. Trataron de decir que es que el bate torpedo, que eso es de los Yankees, ahí están esa gente haciendo otra. Mire, ese bate está por toda la liga. Hay equipos que ya pidieron 15 de esos bates. Ya en Minnesota se está usando. Paquito Lindor estaba usando el bate torpedo también. O sea, eso no es de Nueva York, nada de los Yankees nada más. Eso está en todos lados. Lo que pasa es que los Yankees tienen el mollero. ¿Tú me sigues? Y pues, así es la vida. Además, la temporada es larga. Cógenlo con calma. Van a tener suficiente tiempo para pegar bellones. Para tirarle lodo a los Yankees o al otro equipo que usted no quiera, que yo sé que son los Yankees, y a cualquier otro equipo que realmente a usted no le gusta, como pues yo sé que son los Yankees, pues usted va a tener tiempo. Son 162 juegos y lo que han jugado son 3 o 4 juegos cada uno. Mire, vamos con calma, va a tener tiempo de más. Mira, va a tener hasta octubre, estamos a 1 de abril, hasta octubre va a tener para tirar lodo al equipo que usted quiera, específicamente a los Yankees, como ustedes hacen. Pero yo sé que duele, y así es la vida. Pero ayer hubo 2 boricuas que estuvieron bien activos en las Grandes Ligas, empezando por Quique Hernández. Quique Hernández fue potente ayer para el equipo de los Dodgers, que dicho sea de paso, los Dodgers no han perdido todavía. Y estuvimos hablando del hecho de que los Dodgers son favoritos. Ayer le ganaron 6-1 a los Bravos de Atlanta de mi amigo Ricky Arrillaga, que no han ganado. O sea, al revés. Los Bravos de Atlanta están 0-5, mientras que los Dodgers están 6-0 en las Grandes Ligas. Ayer, el nuestro, ese que está en pantalla, el señor Quique Hernández se fue para la calle, potente jonrón, en la 6ª entrada. Es el segundo jonrón que conecta
en la temporada. Kike Hernández terminó la noche de 4-1 con la empujada y la anotada que produjo ese jonrón. Así es que excelente salida para Kike Hernández ayer. El equipo de los Dodgers también sacaron Teoscar Hernández, también sacó la bola en la primera entrada. Shohei Ohtani se fue de 3-0, pero recibió 2 bases por bola. Recuerden, estábamos hablando de eso en el caso de Juan Soto. Cuando ustedes ven la estadística de un jugador, un bateador, y ustedes ven que se fue de 4-0 y dice, se fue en blanco. Ojo, con calma. Usted también verifique cuántas bases por bola recibió y cuántas empujadas tuvo, porque usted a lo mejor se fue de 4-0 y empujó 4 carreras, porque cada vez que usted iba daba un bombo de sacrificio y entraba una carrera. Eso no, pues, esa historia es distinta, la dice de 4-0 y 0, y también está el caso donde se va de 3-1, hay un jugador que fue de 4-3. De 4-3, todos fueron sencillos, produjo, pero no produjo más carreras, no hubo un impacto más allá de que batió y que se puso en posición para que su equipo lo empujara. También está el caso del bateador que se fue de 4-0 con 4 ponches. Eso también hay que analizarlo de otra manera. Cada cosa tiene su manera de analizarlo. En el caso de Shohei Ohtani ayer y de Juan Soto, el primer juego que se fue de 3-1, pero recibió 2 bases por bola, eso quiere decir que en el 66% de las veces Juan Soto llegó a base. Y ese análisis tiene que estar ahí. Ayer Shohei Ohtani se fue de 3-1, recibió 2 bases por bola. O sea que el tipo estaba en base bastante tiempo del juego ayer. Ese análisis hay que hacerlo de esa manera. Por otro lado, y esta es una gran noticia, por lo menos a mí me gustó mucho, Javier Báez, que viene arrastrando una racha ofensiva horrible por los pasados varios años. Lo primero es, y se lo comenté ayer a alguien, que yo lo noté este año en mejor condición física. Pues por lo menos parece estar en mejor condición física. Y Javier Báez ayer tuvo una noche extraordinaria con el equipo de los Tigres, que le ganaron a los Marineros de Seattle 9-6. Y el señor Javier Báez bateando noveno. Miren si viene arrastrando la ofensiva mala, que está bateando último en Detroit, jugando tercera. Y se fue ayer de 5-3 con un doble Javi Báez. 2 empujadas. Excelente por Javier Báez, que hasta el momento en los primeros juegos está bateando 333. De 5-3 Javier Báez. Y esto yo creo que es bien positivo. Porque Javier Báez nosotros sabemos, y yo le he traído aquí muchísimas veces, que hay gente que ha cuestionado que por qué Javi Báez todavía está ahí en la Grandes Ligas, porque es que el valor de él no está en la ofensiva. Al señor le dicen el mago y no es porque desaparece la bola. Al señor le dicen el mago porque es un mago con el guante. Y Javier Báez siempre va a mantener un valor mientras esa efectividad con su guante sea al nivel que él lo hace. Ahora, Javi Báez bateaba en Chicago, cuando estaba con los Cachorros. No era un bateador de 350, pero bateaba. Y Javier Báez de momento dejó batear, al punto que lo relajaban de que no sabía batear. Y a muchos de nosotros nos incomodaba esos vacilones, pero allá ellos cómo hacen las cosas allá, ¿verdad? Pero el hecho de que vimos a Javier Báez, que yo he estado viendo a Javier Báez en mejor condición física y que ayer se fue de 5-3, me parece que son buenos indicios. Y que esperemos que continúe esa racha. Durante la semana yo voy a venir, estoy preparándole las gráficas de las posiciones, también para traerles estadísticas de los jugadores de Grandes Ligas. Eso me va a tomar 2 o 3 días más, pero esta semana seguiremos analizando el béisbol, que ya está corriendo a todo switch. Y recuerden, tienen hasta octubre para tirar lodo. Yo lo sé que les duele. No, que es que los Yankees no tienen picheo. Yo estoy de acuerdo, pero es que tenemos mollero, hay bateo. No, que se les fue Juan Soto. Bueno, los primeros 3 juegos no ha sido un factor. Ayer, de hecho, Paquito Lindor no jugó y Carlos Correa salió del juego ayer temprano con Minnesota. Les dieron una salsa en Chicago, en los medias blancas.
Hay cuestionamiento de por qué se fue. Yo no creo que haya sido una lesión, ya no hubiésemos enterado. Pero sí hay un cuestionamiento, particularmente de la comunidad de Fantasy Baseball, que pues tienen sus jugadores y cada producción o el tiempo que juega un jugador pues les otorga puntos, ¿no? De que, porque también Buxton, a Buxton lo sacaron del juego también temprano, que si Minnesota tan pronto cayeron tan atrás, dijeron, colgaron los guantes y sacaron a los cañones duros. Eso, al final del día, no le cae bien a los fanáticos. Hay que ver por qué salió del juego. No han dicho absolutamente nada. Yo he hecho mis indagaciones y nadie sabe. Yo lo que estoy, no voy a decir que estoy 100% seguro, pero estoy bastante confiado de que no fue una lesión ni una dolencia, sino cayeron atrás, está empezando la temporada y estaban protegiendo a esos jugadores. Que en efecto, en el caso de Carlos Correa, sí, ustedes saben que es susceptible a lesiones. Pero ayer se fue tempranito en el juego, se fue de 1-0 y ya en la tercera entrada no estaba jugando. Ayer le perdieron 9-0. De hecho, Minnesota lo que pegaron ayer fueron 2 hits contra el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Buxton también se fue del juego, terminó también de 1-0, lo sacaron Byron Buxton, que es uno de los cañones del equipo de Minnesota. Así que esperemos que no sea nada serio. El que sí batió ayer, de los 2 hits que batió el equipo de Minnesota, el boricua Willy Castro, se fue de 4-1. Uno de esos 2 hits que pegó Minnesota ayer, Willy Castro. Nos vamos. Regresamos entonces mañana con más acción deportiva aquí en Bonita Radio. No se olviden, Carmen Enita Acevedo a las 4 de la tarde. ¿En qué palo es noticia? No se la pierda nadie. Que tengan excelente tarde, buen provecho. Nos vemos mañana. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.